Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por permitirme una vez más llegar a cada uno de ustedes con otro mensaje que Jesús preparó para ti. Otro mensaje acorde a este tiempo y acorde a la necesidad de cada uno. Quiero agradecerte el que hayas hecho tuyo este canal y que estos mensajes continúen propagándose. Muchas gracias a aquellas personas que han compartido testimonios conmigo a través de las redes sociales. Y si quieres tú compartirlo, si quieres hacerlo también, en la descripción de este video, en la cajita que se ve abajo, te dejo mi dirección de correo electrónico para que puedas enviarme cualquier testimonio de las obras que Jesús ha hecho en tu vida a través de estos mensajes. En el día de hoy y a través de las semanas, conversaba con algunos amigos en República Dominicana y cuando conversaba con ellos hablábamos de situaciones difíciles por las que estaban pasando. Trataba de aconsejarlos sobre esas situaciones, cómo afrontarlo, algunos con problemas financieros, otros con problemas familiares, y trataba de buscar una solución a la luz del Espíritu Santo. Y muchos de ellos siempre me decían: Freddy, lo que pasa es que tú eres un hombre que ha tenido mucha suerte. Tú eres un hombre con mucha suerte. Y de verdad yo pienso que más que un hombre con suerte, soy un hombre bendecido. Pero cuando me decían: tú eres un hombre con mucha suerte, tú tienes una familia con mucha suerte, yo solamente pensaba en mi corazón: Señor, pero nosotros tenemos nuestro destino en nuestras manos. Y la gente tiene que saber que tú nos das armas para poder cambiar nuestra suerte. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Las armas para cambiar mi suerte. ¿Cómo cambio mi suerte? Lo que te está tocando vivir. Yo no sé lo que es, pero Jesús y tú sí saben lo que es. Ahora bien, yo solamente te voy a transmitir esta enseñanza para que la pongas en práctica y puedas al final decir como yo: gracias, Jesús. Porque la suerte en muchas personas, lo que muchas personas llaman suerte, que yo prefiero llamarlo bendición. La bendición para muchas personas depende de tres factores claves y de usar tres armas claves. El primer factor es precisamente el mental. Y la primera arma para poder vencer ese factor mental es cambiar de actitud. Y esa es la primera arma para tú comenzar a cambiar tu suerte, cambiar de actitud. Porque los seres humanos somos el reflejo de nuestros pensamientos. Si piensas cosas negativas, te ocurren cosas negativas. Si piensas cosas positivas, lo positivo comienza a llegar a ti. Si comienzas a hablar de Jesús, la boca habla de lo que esté lleno el corazón. Si Jesús está en tu corazón, hermano y hermana que me escuchas, habla de Jesús y comienza a cambiar de actitud. Es como una señora una vez en un trabajo donde estaba. Llegaba bien temprano siempre al trabajo, después de dejar a los niños en el colegio. Yo llegaba siempre 7:30, 7:45 al trabajo. Y esa señora cada vez que me veía siempre me decía: señor Frenzy, es que usted llega muy temprano, usted no me deja ni limpiarle la oficina, usted llega muy temprano. Y siempre me lo recordaba. Un día decidí llegar un poquito más tarde, llegué a las 8:15 y me dijo: usted hoy llegó tarde y tampoco me dejó limpiar la oficina. Si llego temprano era malo, pero si llegaba tarde también era malo. Porque todo es un problema de actitud. Cómo afrontes eso, cómo veas la situación que estás viviendo y cómo en tu mente comienzas a resolver lo que te está tocando vivir. Si no haces tuya la bendición, seguirás viendo cómo otros arrebatan esa bendición. Porque las bendiciones llegan a diario, pero si tú no le haces caso, viene otro y se la lleva. Hermano y hermana, que ese no sea tu caso. Que ese no sea tu caso, porque las bendiciones las envía Dios para tu bienestar y el bienestar de tu familia. Por ejemplo, en la Biblia hay un caso donde el cambio de actitud fue vital. El rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel.
Y antes de ser rey, a su padre Quis se le habían perdido unas burras. Y le dijo a su hijo Saúl, ve con este criado y sal a buscar las burras. Y salieron a buscar, y después de mucho caminar, Saúl y el sirviente le dice a Saúl, en el siguiente pueblo hay un profeta. Vamos donde el profeta y a lo mejor el profeta nos dice, ¿dónde están las burras? Ese profeta era Samuel. Y Samuel y el pueblo de Israel tenían mucho tiempo pidiéndole un rey a Israel, a Dios. Y ese día Dios le dijo a Samuel, te voy a enviar el rey de Israel. Y cuando lo veas te diré que es ese para que lo unjas. Inmediatamente Saúl entró por su tienda. Dios le dijo a Samuel, él es el rey de Israel. Samuel ungió a Saúl como rey de Israel. Y mandó a reunir a todo Israel para mostrarle su rey. Y cuando echaron suerte, dice la palabra de Dios, llegó a la tribu de Benjamín, luego llegó a la familia de Saúl y cayó la suerte en Saúl, pero dice la palabra de Dios que no encontraron a Saúl. Y le comenzaron a preguntar a Dios si Saúl había venido. Y Dios le dijo, sí, él vino, está escondido detrás del equipaje, vayan a buscarlo. Dios quería hacerlo rey y él estaba escondido detrás del equipaje. Él estaba todavía pensando en las burras y Dios quería darle el trono de Israel. Hermano y hermana que me estás escuchando, yo no sé qué fue lo que te pasó, pero tu actitud es parte de la solución del problema. Si comienzas a ver la bendición en lugar del problema, ahí comienza a solucionarse ese problema, porque grande no es el problema, grande es Dios. Tu problema ante Dios es nada. Él quiere ayudarte con el problema, pero tú tienes que dejarte ayudar. Tienes que comenzar a cambiar de actitud, porque eso es lo que te llevará a fijarte en las maravillas que Dios tiene para ti. La primera arma para comenzar a cambiar tu suerte es cambiar la actitud, esa parte mental. Comienza a pensar en lo bueno, comienza a pensar que Dios te ama y comienza a pensar que cada día es una oportunidad que Dios tiene para ti. Cuando estaba en GBM Dominicana, cuando me invitaban a orar los lunes en la mañana y me decían, Frey, si haz la oración, siempre proclamaba una palabra del libro de Apocalipsis. Dios abre puertas que nadie cierra. Hermano y hermana, Dios tiene abierta una puerta de par en par para ti, para que entres, pero tienes que decidirte a entrar. Que esa actitud que te dice, quédate sentado, que eso no es para ti, arráncala de tu mente, porque si es para ti, entra por la puerta que Dios abrió. Porque ese cambio de actitud te mostrará la gloria de Dios. Y esa es la primera arma para comenzar a cambiar tu suerte. La segunda arma es proclama con tu boca la bendición. Nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, en el verso 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Proclama con tu boca tu bendición. Decía Jesús siempre, dichoso aquel que cree sin ver. Lo que pasa es que los seres humanos no hemos vuelto personas tangibles, que lo que no vemos no creemos. Jesús decía, dichoso aquel que cree sin ver, porque sabía el factor que tenía la fe en nuestra vida y en nuestro destino. Ahora bien, para recibir la bendición, tenemos que dejar a un lado lo tangible para comenzar a ver el poder de Dios en nuestra vida. Y el principal ejemplo de dejar a un lado lo tangible para comenzar a ver el poder de Dios en nuestras vidas, nos lo da Jairo. Jairo, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, los versos del 21 en adelante. Jairo era un jefe de la sinagoga. Su hija estaba muy enferma, estaba muriendo. Y fue donde Jesús, y dice la palabra de Dios, que al llegar a donde Jesús, al ver a Jesús, cayó a sus pies.
Hermano y hermana, un jefe de una sinagoga era una persona con mucho poder y mucha influencia en Israel, sobre todo en Jerusalén, que era el centro de la vida religiosa en Israel. Era una persona con mucho rango a nivel social, pero al verle cayó a los pies de Jesús. Hermano y hermana que me escuchas, en la época de Jesús, postrarse ante un hombre era pecado, a tal punto de que podrías morir apedreado. Pero Jairo se despojó de su grandeza, se despojó de su estatus que le habían dado los hombres, se despojó de lo tangible para comenzar a ver el poder de Dios en su vida, y se postró delante de aquel que podía salvar su hija, Jesús. Jairo reconoció que ningún título, que ningún hombre, que ningún poder dado por los hombres podía salvar su hija, solo Jesús. Y por eso cae a sus pies. Luego que cae a sus pies, le indica lo de la situación de su hija, que lo acompaña a su casa. Jesús decide acompañar a Jairo a su casa, y cuando va caminando con Jairo había tanta gente, y ahí sucede el episodio de la hemorroísa, la mujer que se sana al tocar el manto de Jesús, que sufría de sangrado, y posterior a ese milagro siguen el camino hacia la casa y salen al encuentro de Jairo y de Jesús unos sirvientes de la casa. Y le dicen a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y nuevamente lo tangible comienza a golpear a Jairo. Lo tangible comienza a querer cambiar la actitud de Jairo. La actitud que ya comenzó a cambiar, lo tangible quería echar todo eso para atrás. Pero nos recuerda el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, en el verso 36, que Jesús le dijo. Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y es lo mismo para ti, mi hermana y hermana que me escuchas. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé qué tiempo llevas tú en esa cama, pero no temas y ten fe. Solamente comienza a cambiar de actitud. Proclama con tu boca la bendición. Cae a los pies de Jesús y te salvarás. Llegó el tiempo de que te levantes de ahí, como le pasó a la hija de Jairo. Jesús siguió caminando hacia la casa de Jairo. Una vez le dijo a Jairo: ten fe. Jairo recobró la fuerza y siguieron caminando hacia la casa, confiado en el Jesús del milagro. Y cuando llegó había todo un alboroto y gritos y la gente lloraba. Y Jesús le dijo a la gente: ¿y por qué lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y dice el Evangelio según San Marcos que se burlaban de Jesús. Yo no sé cuántas veces se han burlado de ti, hermano y hermana que me escuchas, pero Jesús está contigo. Levántate de ahí, levántate de ahí. No sé cuántos currículum has llevado y todavía no tienes trabajo, pero no temas, solo ten fe, que Jesús abrirá puertas y tendrás tu trabajo y darás testimonio a los demás de la grandeza de Jesús en medio tuyo. Porque eso sucedió con Jairo, porque dice la palabra de Dios que Jesús sacó afuera a todo el mundo, menos a Jairo, a su esposa y a la familia. Y entraron a la habitación donde estaba la niña, y tomando Jesús la mano de la niña, le pronunció las palabras: Talita cum. La muchacha se levantó y al instante se puso a andar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué grande es Jesús. Y ese mismo Jesús es el que te dice en esta noche a ti, es el que te dice en esta mañana, es el que te dice en esta tarde. No sé en qué momento me estarás escuchando, pero Él te dice a ti: Talita cum. Levántate, levántate, muchacha, a ti te digo, levántate. Llegó el momento de tu victoria, levántate, porque la luz de Dios resplandece sobre ti. Yo no sé cuál fue la situación, pero a partir de hoy las cosas pueden comenzar a cambiar. Primero, cambiando de actitud, y segundo, proclamando con tu boca la bendición de Dios. La tercera arma que te va a permitir a ti poder comenzar a cambiar tu suerte, a cambiar lo que te tocó,
a atravesar ese sufrimiento es poner manos a la obra. Poner manos a la obra. Esa es la tercera arma. Había una vez dos agricultores. Ambos estaban en la iglesia orando, fervientemente pidiéndole a Dios la lluvia. Tenía mucho tiempo sin llover y los agricultores ya estaban pasando muchas calamidades. Y ambos le pedían a Dios la lluvia. Los dos salieron de la iglesia al terminar la oración. Los dos se fueron a su casa. Uno se sentó y comenzó a lamentarse porque todavía no había llovido. El otro tomó su arado y comenzó a arar la tierra. Y yo te pregunto, hermano y hermana que me escuchas, ¿en cuál de los dos confió Dios para mandar la lluvia? Obviamente en el segundo, en el que comenzó a arar la tierra. Pero yo te pregunto, ¿cuál de los dos eres tú? ¿El que está sentado lamentándose porque la situación no salió como tú querías que saliera? ¿O el que está saliendo a la calle a arar la tierra para buscar su bendición? Porque lo mismo pasó en Caná. Para Jesús era muy fácil en Caná de Galilea comenzar con las tinajas vacías que apareciera vino. Es Dios, lo puede hacer. Pero ¿qué le dijo a los sirvientes? Llenen las tinajas de agua. Hermano y hermana que me escucha, si tú quieres ver el agua convertirse en vino, tienes que llenar las tinajas de agua. Tienes que ser parte de tu milagro. Pon manos a la obra. Pon manos a la obra. Dios abre puertas que nadie cierra y hay una abierta de par en par a ti para que entres tú y tu casa, para que los demás vean el poder de Dios en tu vida y reconozcan que hay un Dios que nos ama, que nos perdona, pero sobre todo que quiere el mejor bienestar para sus hijos. Siempre recuerda, cambia de actitud. No importa lo que te pase en la vida, no importa por lo que estés pasando, como decimos los dominicanos, no importa que te estés tragando un cable o pasando el Niágara en bicicleta. Hermano mío, en tu corazón solamente ten fe. Y cuando lo tangible comience a golpear la fe, simplemente recuerda, proclama con tu boca la bendición. Porque si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Porque el mismo que levantó a Lázaro de la tumba es el que está contigo, como dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 4. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y tercero, pon manos a la obra para que puedas ver la bendición de Dios en tu vida. Que el mismo Jesús nos siga bendiciendo, nos siga capacitando en su amor y que a través de la intercesión de María nuestra Madre nos continúe guardando en su amor. Que Él les bendiga. Quizás te sientes como dice esta canción. Pero hoy Jesús, a través de ella, quiere decirte que te levantes de donde quiera que estés. Tu vida no ha terminado. Me quedé sentado a orillas del camino. Estaba cansado, solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido, lleno de impotencia, y lloré como un niño, desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido. Ya no hay salida, estoy perdido. Pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate, yo estoy contigo. Entrégame tu corazón adolorido.
tempestad, de tu tristeza y soledad, cuenta conmigo. Yo estoy contigo, levántate. Yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido. Yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad, cuenta conmigo. Yo estoy contigo, yo sanaré tu corazón si estás herido. Me quedé sentado a orillas del camino. Estaba cansado, solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido, lleno de impotencia, lloré como un niño desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido: ya no hay salida, estoy perdido. Pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate, yo estoy contigo. Entrégame tu corazón adolorido. Yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad, cuenta conmigo. Yo estoy contigo, levántate. Yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido. Yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad, cuenta conmigo. Yo estoy contigo, yo sanaré tu corazón. Si estás herido,